buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes. Qué gran bendición podernos sostener y mantener por la gracia de Dios un día más. Él ha sido bueno con nosotros y gracias a Él, dijo el profeta Jeremías, no hemos sido consumidos, y eso es gracias a la misericordia de Dios. Así que es motivo de gratitud, de alegría y de contentamiento el hecho de que estemos en esta noche con vida, con salud y también tratando de buscar parecernos un poco más a nuestro Señor Jesucristo a través del estudio y de la meditación de su preciosa palabra. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, a este programa de meditación de la noche con el pastor. Hoy es jueves ya estamos a jueves, así que estamos por culminar, entrando a la parte final de una semana, y eso es también un motivo para estar contentos. Y bueno, vamos a ver la palabra de Dios, hermanos, nuestras Biblias, en el Salmo número 55. Busque el versículo 22, estará apareciendo en pantalla, si prefiere leerlo así, o si quiere buscar en su Biblia, está bien, cualquiera de las dos maneras. Salmo 55, 22 es un pasaje, o más bien es un versículo muy conocido por muchos cristianos alrededor de todo el mundo. La palabra de Dios nos dice las siguientes palabras: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Padre, te ruego que en esta noche que nos concedes en tu misericordia y en tu amor, abrir tu palabra, la Biblia. Te ruego, Señor amado, que nos hagas comprender la verdad eterna que estaremos exponiendo y estaremos escuchando. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos mencionado ya, hermanos, que la vida de David fue una vida, humanamente hablando, muy difícil, muy complicada, en el sentido de que como era un hombre valiente, que era un hombre que pues tenía muchos ideales en su vida, no solamente ideales a nivel personal, sino muchas metas, una ideología en el sentido espiritual también muy precisa, muy declarada para sí mismo, y él estaba luchando en pro de ello, y eso le estaba generando que tuviese muchos enemigos. El solo hecho de ser rey, de ser un rey, de ser un líder, de ser una persona con autoridad, al gobernar y al reinar sobre un pueblo tan grande, ya era motivo para estar en el foco de la atención de mucha gente en el sentido negativo. Siempre va a haber gente que va a estar, siempre hubo gente que estaba en contra de David por la razón que sea. Y lo triste y lo lamentable, hermanos, es que en el Salmo número 55, David está manifestando su agonía emocionalmente hablando. Estaba destrozado emocionalmente hablando porque había un par de personajes tan allegados a él, tan íntimos, como él lo declara en algunos versículos al comienzo del Salmo: al parecer tú, mi íntimo mío, mi familiar, con aquel, dice David, con el cual comunicábamos dulcemente los secretos, las pláticas, las conversaciones que teníamos en la casa de Dios. Se estaba lamentando porque era alguien tan allegado a su círculo afectivo que lo llegaron a traicionar. Así que David estaba sumamente y profundamente dañado y lastimado cuando él escribió el Salmo número 55. La historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, y encontramos a dichos dos personajes. Uno de ellos era su propio hijo, Absalón. Absalón estaba en contra, declaradamente en contra de su padre, y él encontró ciertos defectos. Absalón era un muchacho engreído, narcisista, inseguro, obviamente, que en un momento dado dijo: bueno, pues el rey está tan ocupado en sus saberes como rey. Y entonces se fue a la ciudad y la gente llegaba y preguntaba: oye, ¿dónde está el rey? Dice: pues está muy ocupado.
¿pero en qué te puedo ayudar yo? Yo soy el hijo del rey. Bueno, pues sabes que tengo este problema, tú no te preocupes, yo te lo voy a solucionar. Y entonces Absalón comenzó a ganarse a través de engaños y de usurpación del poder al pueblo. Y por si fuera poco, dice en la Biblia que sí transcurrieron 4 años tratando de congraciarse con el pueblo y se ganó a muchos. Y lamentablemente hubo otro muy íntimo, una persona del círculo muy allegado al rey David, y este era uno de sus consejeros que él tenía, y este consejero era llamado Ahitofel. Ahitofel era uno que le daba consejos al rey para aclararle sus pensamientos, para tratar de darle seguridad. Es lo que dice la Biblia. Salomón muchos años después escribió el libro de Proverbios, y Salomón declaró y dijo: en la multitud de consejos está la sabiduría, los pensamientos se ordenan con el consejo. Así que tenía varios consejeros David, y uno de ellos, el más allegado, aquel que comía a la mesa del rey, aquel con el que estaba en la casa de Dios, adorando a Dios, en el tabernáculo me refiero, fue el que le quebró el corazón a David. Así que Ahitofel, un día se encontró Absalón a Ahitofel y le dijo: ¿qué andas haciendo? Pues aquí ando. Oye, pues necesito que me ayudes, necesito un consejo. Y Ahitofel lo aconsejó y se inclinó a Absalón. Absalón tuvo la gallardía, la valentonada de hablar del rey, su propio padre, y de expresarle a Ahitofel algunos de los defectos y las deficiencias del rey, que Absalón también tenía y que Ahitofel también las tenía. Y Ahitofel entonces se hizo del lado de Absalón. Así que pues vemos una decepción grande de parte de estos dos personajes, y David sufrió la traición, el menosprecio. David tuvo que huir por su propia vida, anhelando preservar la vida de su propio hijo Absalón. Así que Absalón le trajo un golpe de estado muy fuerte, se hizo de los hombres más fuertes que tenía en ese sentido David, como Ahitofel. Entonces la historia corre en ese tenor, en ese contexto. David entonces, frustrado, no amargado, pero sí frustrado, estresado, triste, acongojado por lo que había sucedido, por ese par de personajes, un hijo suyo y uno de sus más allegados amigos del rey. Fue que escribió, por inspiración del Espíritu de Dios, el Salmo número 55. Y al llegar al versículo 22, vamos a darnos cuenta, hermanos, que David, a pesar de que se encontraba sumamente y profundamente destrozado emocionalmente, espiritualmente se pudo sostener. Y eso fue lo que, la garantía de que lo mantuvo erguido y de pie, a pesar de tanto tiempo estar padeciendo tantas angustias en ese concepto, en ese respecto. Así que David tuvo que aprender varias lecciones en todo ese lapso de tiempo que estuvo huyendo de su propio hijo, que estuvo huyendo de otros personajes que, al ver la decisión de Absalón, y que algunos otros hombres como Ahitofel, por ejemplo, estuvieron respaldando el golpe de estado y se pusieron a favor de quien no deberían de haber estado, a favor del traicionero de Absalón, pues se convirtió también no solamente en cómplice Ahitofel de Absalón, sino también en un cómplice traicionero. De manera, hermanos, que finalmente vemos que los criminales y los traicioneros van a terminar igual. Van a ser traicionados y van a terminar en la ruina, solos y en la muerte. Así que vamos a ver rápidamente, hermanos, 3 lecciones de vida que tuvo que aprender David en el sentido espiritual al hallarse en determinada situación. Número 1, encontramos en el versículo 22 la primera expresión que dice: echa sobre Jehová
tu carga. David tuvo que aprender, en base a esos golpes y en base a esas decepciones y en base a la traición y en base al dolor y en base al quebrantamiento, tuvo que aprender a descansar en el Señor. Tuvo que aprender a descansar y a reposar única y exclusivamente en Dios. Echa sobre Jehová tu carga, dijo David. Después de que manifiesta y escribió todo su sentir, sus emociones, su reacción espiritual, moral y emocional, él escribió la manera en que él reaccionó, lo que le trajo y lo que le procreó descanso a su alma, un reposo, una bonanza, pese a que los enemigos todavía estaban despiertos tratando de hacer su propio mal, quitarle la posición de rey, viendo sus defectos, su negatividad. Le habían perdido el respeto, y cuando se perdió el respeto se perdió todo. Así que David tuvo que aprender a descansar en el Señor. David dijo: echa sobre Jehová tu carga. Echar sencillamente quiere decir despedir algo de sí mismo. Es tomarlo y decir: esto no lo quiero, no lo necesito, no debe ser parte de mí, lo voy a desechar, lo voy a echar fuera de mí, a otro lugar, porque me está molestando, me está lastimando. Eso quiere decir echar. Y David dijo: he aprendido a echar sobre Jehová mi carga. ¿Qué es la carga? Pues algo muy pesado. Algo que cuando aprendemos a desecharlo o a desecharlo propiamente o a despedirlo de nosotros, pues entonces nos va a traer un descanso y un reposo que se va a notar en nuestra propia vida. Recuerdo que hace algunos años atrás, en la primera iglesia que Dios nos permitió en su gracia comenzar, después de que ya habíamos comprado un terreno y comenzamos a construir, el hermano albañil me dijo: necesitamos comprar varilla, ya se nos acabó. Así que fuimos, salí yo del trabajo, fuimos al lugar, a la ferretería y a la maderería, y hicimos la orden, compramos muchas varillas. El asunto es que le digo al hermano: ¿y cómo nos la vamos a llevar? A él le urgían tener las varillas en el terreno. El terreno estaba aproximadamente unas 7, 8, quizás unos 10 terrenos de donde estaba el lugar donde habíamos comprado las varillas. El servicio a domicilio de ahí, los camioncitos estaban fuera, habían salido a repartir algún material y el hermano le urgían las varillas. Así que dice: pues ¿cómo lo hacemos? No podemos esperar. Le digo: pues vamos a cargarlas. Cruzamos el bulevar, cruzamos los 7, 8 terrenos y llegamos al templo. Así que pues vamos. Nos las pusimos en el lomo, él en una orilla y yo en la otra. Lo pusimos en los hombros, quiero decir. Las cargamos. Dijimos: esto no está muy pesado, así que bien podemos llegar pronto ahí para que el hermano tuviese el material. Avanzamos, cruzamos el bulevar, el crucero, caminamos al primer terreno o al segundo. Estábamos que no soportábamos el peso. Eran varillas de acero. No las aguantábamos, nos estaban lastimando nuestro hombro. Al hermano y a su servidor tuvimos que pararnos, no las podíamos bajar porque íbamos a hacer mucho más esfuerzo en bajarlas, volverlas a subir, así que las dejamos en el hombro, continuamos caminando y así fue como las llegamos. Pero era mucho peso, era una carga que no podíamos el hermano y yo. Así que habíamos avanzado unos cuantos metros y recuerdo que pasó una persona con un pick-up y nos dijo: yo les voy a ayudar. Se bajó, nos ayudó a cargarlas, echamos las varillas en ese pick-up y entonces avanzamos unos metros, el señor en su carro y nosotros caminando, pero ya nos habíamos liberado del peso de esas varillas de metal. Cuando las dejamos ahí, descansamos, nos sentimos libres, sentimos que nuestra columna se volvió a estirar, dejamos de sentir el dolor eventualmente en nuestros hombros y pudimos llegar al terreno donde tomamos las varillas y entonces ya las colocamos
con la ayuda de ese hombre ahí en el suelo. Tuvimos que despedirnos de nosotros mismos, de ese peso que nos estaba asediando. No era mucho espacio el que teníamos que caminar, pero era mucho peso el que nos estaba acongojando. David había aprendido a no llevar solo sobre sí mismo el peso, la carga que le estaba agobiando. Y él aprendió a descansar en el Señor. Echa tu carga sobre Jehová. Y no solamente lo había aprendido, sino que lo estaba aconsejando a otros. También David aprendió, vemos en el mismo versículo 22, que David había aprendido a sostenerse en el Señor. Porque el versículo 22 continúa diciendo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Sustentar sencillamente significa sostener para que no se caiga o para que no se tuerza. Eso significa sostener. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Sustentar. Sustentar es sostener para que no se tuerza o no se caiga. Si el hermano el albañil y su servidor hubiéramos continuado con las varillas, tarde o temprano nos íbamos a caer o nos íbamos a torcer y se iba a acabar el asunto. Pero llegó alguien con un recurso para ayudarnos. Echamos nuestro peso, nuestra carga, de manera que entonces ya pudimos sostenernos o sustentarnos. Al momento de que usted, hermano, su problema, su carga, el peso que le está manteniendo fijo y no puede avanzar en su vida cristiana, en su vida familiar, en su relación con Dios, cuando usted decida colocarlo en las manos de Dios, echarlo, despedirse de ese problema, de esa aflicción, de esa congoja, entonces usted se va a liberar de ese peso y Dios le va a sustentar, es decir, le va a sostener para que no se caiga, no tropiece. Y finalmente, hermanos, vemos que David había aprendido a esperanzarse en el Señor. No solamente a descansar en el Señor, a sostenerse en el Señor, sino también a esperanzarse en el Señor. La tercera parte del versículo 22 termina diciendo, no dejará para siempre caído al justo. Si echamos nuestra carga sobre el Señor, nos despedimos de ella, ahí está nuestro problema, ahí está el peso que nos está asediando, que nos está quitando nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro contentamiento y nos despedimos de nosotros mismos, se lo ponemos en las manos de Dios. Dios nos va a sostener, nos va a brindar la ayuda y la fuerza necesaria y entonces vamos a estar esperanzados en el Señor, que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos ni pudimos llevar a cabo por el peso y por la lentitud que tuvimos, por la carga que estábamos tratando de sobrellevar. Así que dice David, no dejará para siempre caído al justo. ¿Sabe a qué se está refiriendo David? Los traicioneros y los criminales, tarde o temprano, van a morir. Se van a acabar. Van a terminar. ¿Se acuerda cómo terminó este hombre Ahitofel? Se mató. Le dio un consejo a Absalón. Absalón dijo, le voy a preguntar a alguien más si es correcto que yo obedezca el consejo de Ahitofel. Entonces llamó a otro hombre, que ese hombre estaba en el reino, en la casa real, en el palacio, pero él estaba a favor de David, aunque David estaba huyendo y estaba escondido. Así que ese hombre pues sabía todo lo que estaba haciendo Absalón y se lo hacía saber a David, al rey, a través de mensajeros. Así que a este consultó Absalón, le dijo, le tengo que obedecer el consejo de Ahitofel. Dice, pues hasta ahorita es el consejo más erróneo, más escandaloso y más ridículo que he escuchado. Así que Absalón dijo, pues entonces no. Cuando Ahitofel se dio cuenta que Absalón no hizo y no llevó a cabo el consejo que Ahitofel le había dado, Ahitofel se sintió. Así son los traicioneros, son muy sentidos. Se sintió y fue, dice en la Biblia, que fue y arregló, puso en orden los asuntos que estaban pendientes en su casa y fue y se ahorcó. Así terminan. Así termina ese tipo de gente. ¿Se acuerda de Judas? ¿Qué fue lo que sucedió con él? Entregó al Señor Jesucristo, lo traicionó, tuvo dinero, aventó las monedas ahí, después no se arrepintió, solamente la conciencia no lo dejaba tranquilo. Pero tuvo que ir a
a matarse. ¿Se acuerdan de Amán, aquel hombre que era antisemita? Estaba discriminando a los judíos y finalmente había hecho una horca para matar a Mardoqueo y finalmente lo ahorcaron a él. Tarde o temprano, hermanos, las maquinaciones de los traicioneros y de los criminales van a continuar, van a fluir, pero va a llegar un momento en que se van a acabar. Porque no se puede estar luchando en contra de Dios o en contra del ungido de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Absalón lo mataron. Así que aprendamos la historia, hermanos, de David. Él aprendió a descansar en su Señor, aprendió a sostenerse en el Señor y aprendió a esperanzarse en el Señor. ¿Qué tan grande puede ser su prueba, su lucha, su problema, que Dios no la pueda solucionar? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que haya bendición y fortaleza en este pasaje. Úsalo para nuestro fortalecimiento espiritual. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.